Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario. Serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: Bástate mi gracia. Martes: servir de acuerdo con la voluntad de Dios. Leer con oración, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13. Como ministros del Nuevo Pacto, tenemos diferentes dones y servimos en diferentes aspectos en este ministerio. Esto nos muestra que cada ministro tiene su sección, es decir, su área de actuación. Aunque hay diferentes ministerios, todos se deben realizar con excelencia y entusiasmo. En el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene su función. Por tanto, es fundamental que usted encuentre su función en el cuerpo. Para eso, tenga comunión con los hermanos que el Señor puso delante de la iglesia. Ellos, ciertamente, le ayudarán a identificarla. Al contrario, su función, usted debe desempeñarla con ahínco, diligencia, esmero y generosidad, con miras a la edificación de la iglesia. Romanos 12, 4, 8. Un importante aspecto del ministerio de la edificación de la iglesia es el ministerio de las ofrendas de riquezas materiales. Algunos hermanos poseen ese ministerio y cooperan con el Señor por medio de sus ofrendas, a pesar de que muchas veces no logran participar de las reuniones de la iglesia por causa de sus negocios. Ellos tienen el deseo de contribuir para la obra del Señor. El ministerio de esos hermanos es como el de las mujeres que acompañaban al Señor Jesús y suplían sus necesidades. Lucas 8, del 1 al 3. Por andar con el Señor, conocían sus necesidades y rápidamente las atendían. De manera semejante, hoy en día, Dios cuenta con los ministros de riquezas materiales que, por seguir de cerca su mover en la tierra, rápidamente ofrendan con liberalidad y generosidad para la obra del Señor. Por esa razón afirmamos: no es necesario que usted sepa hacer todo, más bien necesita hacer adecuadamente lo que Dios le dio. Pablo, como ministro del Nuevo Pacto, fue llamado para hacer la voluntad de Dios. 2 Corintios 1:1. En Mateo leemos: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 6:10. Dios no solo desea ser el Dios de los cielos, sino también de la tierra. Cuando Jesús hizo esa oración, la situación del pueblo de Israel no era buena. Aunque tenía el templo y los sacrificios, ellos no estaban alineados a la voluntad de Dios. Pese a que lo honraban con los labios, su corazón estaba endurecido y distante de Dios. Mateo 15:8. En esa circunstancia fue que Jesús oró. Por medio de su oración podemos ver su corazón, el cual anhela hacer la voluntad del Padre. Hebreos 10:9. Es decir, traer su reino a la tierra. Igualmente, debemos anhelar hacer la voluntad de Dios, empezando por nuestra vida y por nuestra casa. Al servir en el ministerio del Nuevo Pacto, debemos declarar siempre que dependemos totalmente del Señor cuando invocamos su nombre. Eso es importante para que nuestro servicio esté alineado con la voluntad de Dios y no con nuestra voluntad. Por tanto, el asunto no es hacer muchas cosas para Dios, sino hacer todo de acuerdo con su voluntad, lo cual es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Mateo 7, 21-23. Dios está interesado en nosotros y no es que hagamos sus cosas. Él quiere que dependamos de Él en todo lo que hagamos. A Dios le interesa más formar personas correctas para hacer la obra correcta. Para Él es más importante lo que somos que lo que hacemos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto durante un periodo. En un chasquido de dedos, Dios podía rescatar a su pueblo de aquella condición. Sin embargo, Él quiso producir a una persona para realizar esa tarea, que le tomó 80 años. Por eso, antes de hacer algo para Dios, dejemos primero que Él trabaje en nosotros. Éxodo 3, 7 al 10.
Finalmente, consideramos la experiencia de Pablo y Silas cuando partieron para realizar una obra misionera. Ellos intentaron ir a Asia, pero el Espíritu se los impidió. Luego intentaron ir a Bitinia. No obstante, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Si ellos hubieran insistido en ir a esas regiones para hacer la obra de Dios, Él mismo no habría reconocido tal obra, pues no estaba de acuerdo con su voluntad. Pues de acatar lo que el Espíritu determinó, Pablo y Silas partieron a Troas y enseguida partieron a Europa, donde se les abrió una nueva puerta para el Evangelio, conforme a la voluntad de Dios. Hechos 16, del 6 al 10. Por tanto, un ministro del nuevo pacto sigue la dirección del Espíritu para hacer la voluntad de Dios.